Sábado 19 de octubre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Dios sea derramado sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas. Llamémoslo a Él. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos 15 al 23. Hermanos, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 8. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste su majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 12, versos del 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis, o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra con la cual nos alimentas en este día. Pues bien, mis queridos hermanos, en la primera lectura del día de hoy, que es tomada de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, se nos pone sobre todo de relieve una alabanza a Dios Padre por Jesucristo, que es cabeza de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo.
Y dice el apóstol Pablo: habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes. Es decir, mis queridos hermanos, que el apóstol da gracias a Dios por el don de la fe de aquella comunidad de Éfeso. Y dice: los pongo siempre en mis oraciones. Y lo que está pidiendo es la iluminación del Espíritu Santo, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento para descubrir la grandeza del llamado, de la vocación. Qué importante es la oración de los pastores por sus ovejas. La misión de nosotros como sacerdotes es orar por el pueblo santo de Dios. Por eso todos los días debemos hacer la oración de la liturgia de las horas, además de celebrar la Santa Eucaristía pidiendo por todos ustedes. Desde ahora les adelanto, mis queridos hermanos, que todas sus intenciones y necesidades, las que ustedes van poniendo en el chat, las que ponen en los comentarios, pues están dentro de mis intenciones para la celebración de la Eucaristía y de la liturgia de las horas. Es muy importante orar unos por otros, como lo dice el apóstol Pablo, para que el Señor dé la luz, dé la perseverancia. Hay muchas personas que no avanzan en la vida espiritual porque nadie ora por ellos. Qué bueno que también ustedes oren por nosotros los sacerdotes para que podamos seguir llevando a cabo esta misión tan grande que el Señor nos ha confiado. En el Evangelio del día de hoy, que es tomado de San Lucas, dice Jesús: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Esto me hace recordar la negación que hace el apóstol Pedro de nuestro Señor Jesucristo, y cómo llora y se lamenta por haber negado al Señor, por haberle dado la espalda, porque él había escuchado este evangelio. Él había escuchado de los mismos labios de Jesús decir: es que si uno de ustedes se declara por mí ante los hombres, yo lo defenderé delante de los ángeles. Qué grande, qué poderoso es. Hermanos, les animo para que hablemos en nombre de Dios, para que defendamos las cosas santas, la palabra de Dios. No tengamos miedo. Hay momentos en los cuales hay que salir también a la defensiva de lo que nosotros amamos, queremos de parte de Dios. Porque hay personas que hablan mal de Jesús, hay personas que hablan mal de la iglesia. Hay que cuidar y hay que proteger lo que Jesús ha puesto en nuestras manos. Y dice Jesús: pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Por eso, no neguemos a Dios, sino aprobemos y defendamos todo lo que tiene que ver con Dios, con nuestro Señor, con nuestra iglesia, con lo que creemos. ¿Por qué? Porque eso es agradable a Dios. Cuando salimos en defensa de las cosas de Dios, Él nos ayuda y nos defiende también a cada uno de nosotros. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿A qué hace referencia Jesús de que no se le va a perdonar? Cualquier ofensa hacia Jesús, Hijo de Dios, se perdona, pero una blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. Queridos hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo es renegar de las cosas sagradas, es renegar del poder de Dios y decirle al Espíritu Santo: yo no te dejo actuar en mi vida, yo no creo en ti, yo no creo en el perdón de los pecados. Cuando nosotros tomamos esa actitud de rebeldía, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque le estamos diciendo al Espíritu de Dios: no queremos que actúes en nosotros. Por lo tanto, no se nos va a perdonar el pecado. Para que a nosotros se nos perdone el pecado, es necesario reconocerlo delante de Dios, delante del sacerdote, y creer en que el Espíritu Santo lo puede transformar.
Si una persona piensa que su realidad interior ya no tiene perdón de Dios y dice, no, Dios, ¿qué va a poder hacer en mí? El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer conmigo? Si toma esa actitud grosera contra Dios y contra el poder de Dios, entonces no se le va a perdonar porque está blasfemando, es decir, se está cerrando a la gracia y a la misericordia de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, no creer en Él, no creer en su poder, no someternos a su infinito amor y misericordia por cada uno de nosotros. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Hermanos, cuando les hablaba hace un momento de defender las cosas de Dios, no es como estar a la defensiva, preparado, a ver quién me ataca para yo salirle con 2 piedras en la mano. No es eso, sino es poder saber que lo de Dios es sagrado y que si en algún momento tenemos que comparecer ante alguna autoridad, en ese momento el Espíritu Santo va a poner las palabras en nuestros labios. En ese momento el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza, el coraje, la parresía, la gracia de Dios para poder hablar en su nombre. Lo mismo sucede con respecto de la evangelización y la predicación del Evangelio. Si en algún momento a usted le piden un servicio de hablar en nombre de Dios, dar una enseñanza, una catequesis, no se quede como pensando, ¿será que yo sí puedo o no puedo? No, diga que sí. Prepárese en oración, lea la Escritura, prepárese en una escuela de servidores, en una escuela de evangelización, y cuando llegue el momento, el Espíritu Santo le va a poner las palabras clarititas en tu boca, en tus labios y en tu corazón, porque es que la obra no es nuestra, la obra es de Dios, y Él es el que acompaña y dirige nuestro caminar. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y les guarde en este día. Nos encomendamos al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.